Bienvenidos, el día de hoy analizaremos una de las lecturas asignadas para la unidad 3, sobre arqueología procesual y nueva arqueología. La lectura que veremos será el trabajo de Nayensi Herrera Villalobos y Felipe Solís del Vecchio del 2011, titulado El gusto por comer moluscos, preferencias y orígenes precolombinos en la bahía de Culebra, Costa Rica. Noten que los autores inician describiendo la zona de estudio, la cual se caracteriza por una riqueza de recursos marinos principalmente. Recuerden que dentro de los intereses de la ecología cultural y el procesualismo en general está estudiar las adaptaciones humanas al ambiente, esto mediante el entendimiento de las prácticas de explotación de recursos naturales. De manera que desde el inicio podemos ir notando estos aspectos clave que nos ayudarán a visualizar los objetivos y la orientación teórica del artículo. En el caso de Bahía Culebra podríamos decir que es una de las zonas más estudiadas de Costa Rica, esto debido al desarrollo turístico. Pero también sería bueno que conozcan que hay otras áreas altamente estudiadas, y esto como el resultado de proyectos hidroeléctricos. De modo que cuando ustedes busquen áreas para potenciar la investigación, deben conocer que las zonas de desarrollos turísticos, hidroeléctricas y desarrollos urbanos después de los años 80 presentan buenas bases de datos arqueológicos. Esto según los lineamientos establecidos en el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental. Pero ahora, continuando con el artículo, noten que el aprovechamiento de los recursos es mixto, tanto recursos marinos como agrícolas. También observen los primeros hallazgos de restos marinos, datan del 400 después de Cristo, dentro de los cuales sobresalen los bivalvos, el pescado y el tiburón. Ahora, movámonos a la página 64. Noten el uso de mapas para mostrar la dimensión espacial del área de estudio. En el caso de sus trabajos, recuerden incorporar este tipo de elementos. Pero continuando con el artículo, observen que si bien muchos de los sitios son costeros, es decir, se ubican cerca de la playa, también hay varios sitios tierra adentro, es decir, que están alejados de la playa. Y esto, como verán más adelante, puede requerir de modificaciones en la estrategia de extracción y el consumo de recursos. Pero ahora movámonos a la página 65 y observen que las imágenes son otros elementos valiosos de incluir en las investigaciones. Aquí vemos imágenes de los objetos arqueológicos discutidos en el artículo. En esta imagen pueden notar algunos de los ejemplos de bivalvos, esto en las primeras dos filas. Pero ahora, continuando con el artículo, observen cómo las prácticas de explotación y procesamiento de recursos no necesariamente se dan en áreas próximas a los sitios arqueológicos. Y esto nos va hablando sobre estrategias de gasto energético para la recolección y el procesamiento de recursos. Además, según la evidencia arqueológica, vemos cambios en la estrategia de recolección y procesamiento, esto principalmente posterior al 700 después de Cristo. Además, observen cómo lo que llamamos huellas de uso nos evidencian sobre técnicas de procesamiento, que los autores luego discutirán en el artículo. Además, es interesante notar aquí también los efectos de la preservación de los objetos arqueológicos, así como la vida de los objetos arqueológicos después de ser enterrados. Pero esto es un tema que veremos en unidades siguientes, con la propuesta de la arqueología conductual de Michael Schiffer. Moviéndonos a la página 66, vemos que, a partir de los mapas, los autores nos aclararon el eje espacial de la investigación. Por otra parte, las tablas con secuencias cronológicas son otro elemento importante de incluir en una investigación, y esto con el fin de aclarar el eje temporal de la investigación. Pero ahora veamos cómo los autores van delimitando los intereses del estudio. Además, noten la temática principal de la investigación. Observen que los autores quieren conocer sobre cambios a lo interno de un grupo social, para lo cual ellos se cuestionan son ocasionados por migraciones o por desarrollos locales. Aquí lo importante ir viendo es el carácter causal de la investigación, aspecto que fue muy implementado por el procesualismo. Recuerden que los histórico-culturales no se cuestionaron la causalidad de la difusión. Para ello la difusión era la única causa de cambios tecnológicos de las sociedades. Y esto fue criticado por Binford, de modo que él sugiere que debe estudiarse las causas de los cambios sociales desde un enfoque sistémico, es decir, un enfoque que permita entender cómo interactúan entre sí las diferentes variables de un sistema. Pero ahora continuemos con el artículo. Observen que los autores explican que lo más lógico sería pensar en un cambio tecnológico a causa de la experimentación y el conocimiento general del entorno.
Sin embargo, vemos evidencia que podría sugerir que el cambio tecnológico pudo estar influenciado por interacciones con otras sociedades, es decir, por la difusión de tecnologías. Entonces, ahora recordemos a partir de Binford que el procesualismo no estaba de acuerdo con las explicaciones difusionistas de los histórico-culturales. Y esto, recuerden, fue herencia de ese periodo transicional al cual identificamos con una aproximación funcionalista. Sin embargo, este desacuerdo fue ocasionado porque los históricos culturales no profundizaron en comprender el porqué de la difusión, cuáles fueron las razones o variables que favorecieron la difusión. Y por lo tanto, el procesualismo no está en contra de las explicaciones difusionistas, está en contra de no profundizar en las causas de la difusión. Y al respecto vemos que Herrera Villalobos y Solís del Vecchio ejemplifican muy bien esto. Los autores utilizan planteamientos difusionistas, pero no de manera absoluta, ni como una explicación per se. Noten que ellos mencionan que el cambio tecnológico pudo o no ser ocasionado por interacciones con poblaciones foráneas. Y para esto recuerden que los autores señalaron que a partir del 700 después de Cristo o el siglo VI después de Cristo se dio un cambio en el procesamiento de los recursos marinos. Estos ya no eran extraídos y procesados en las costas, para luego ser llevados a los sitios arqueológicos. Por el contrario, después de esta fecha, ahora los recursos marinos se extraían de las costas, pero se transportaban hasta los sitios arqueológicos donde luego eran procesados. Si continuamos en la página 67, noten que alrededor del 1100 después de Cristo, los autores señalan evidencia en una serie de cambios relacionados con las prácticas funerarias, las tecnologías y variables sociales. Todo esto de la mano de un incremento en la cantidad de conchas en los sitios arqueológicos. Y esto les indica que se mantiene el cambio en las estrategias de explotación y procesamiento, pero en una mayor escala. Ahora, en la sección ¿quiénes fueron estos residentes?, vemos cómo los autores caracterizan a los individuos con deformaciones craneales y dentales. Y estos fueron identificados como migrantes mesoamericanos que arribaron alrededor del 1100 después de Cristo y que influyeron en el cambio tecnológico. Acá noten el uso tanto de datos arqueológicos como datos etnográficos para apoyar los argumentos. Respecto a esta sección vemos un tema que ustedes abordarán o ya abordaron en el curso de Arqueología de Costa Rica. Entonces, en general, el actual territorio de América Central se divide en dos grandes áreas culturales, Mesoamérica y el área istmo-colombiana. Para los que estuvieron en el curso de Teorías Antropológicas 1 del grupo 03, recuerden que vimos a grandes rasgos sobre las áreas culturales durante la arqueología histórico-cultural. Y recuerden que ejemplificamos esto a partir de los casos de Paul Kirchhoff y sus aportes al área mesoamericana, así como los aportes de Gordon Willey y otros investigadores como Adolfo Constenla, Ramiro Barrantes y compañía, así como Frederick Lange. Todos ellos ayudaron a delimitar el área istmo-colombiana. Pero ahora continuemos en la página 68. Acá vemos imágenes de la deformación craneal, en donde la práctica consistía en alargar los cráneos. También noten la limadura dental, que consistía en hacer incisiones en el área central de los dientes. Ahora movámonos a la página 69. Noten cómo los autores justifican la posibilidad de que el cambio en las estrategias de recolección y procesamiento de moluscos sea ocasionado por las interacciones con sociedades mesoamericanas. Y acá vemos como dato curioso el conocimiento artesanal para artefactos de Spondylus, que es un molusco no local o foráneo. Este tipo de recurso usualmente se asocia a zonas costeras panameñas. También en esta página observen los objetivos de la investigación. Noten que estos objetivos pueden ser tanto asociados a la ecología cultural como al procesualismo en general. En la sección Especies, frecuencias y hábitats es interesante que noten el método implementado por los autores. Acá observen el objeto de estudio, la muestra y las técnicas de recolección, procesamiento y análisis. También observen la compatibilidad del método con sus objetivos de investigación. Por otra parte, observen el uso de índices de abundancia de carácter ecológico, por ejemplo el número mínimo de individuos. Estas son herramientas cuantitativas simples, pero de gran utilidad y ampliamente utilizadas desde el procesualismo hasta la actualidad. Y lo importante de ver es que esta herramienta es un préstamo de la biología. Pero ahora continuemos a la página 70 y más adelante. En la sección Especies de concheros, así como en la sección Disponibilidad, noten algunas de las consideraciones que los autores deben realizar respecto a la procedencia o el transporte de los objetos arqueológicos. Es decir, si los objetos arqueológicos llegaron ahí por humanos antiguos o por otras causas no vinculables a prácticas antiguas. Pero nuevamente estos son temas que veremos más adelante con la propuesta de Schiffer.
En general, en la sección de la página 70, los autores comentan sobre identificaciones taxonómicas de los moluscos. Esta información es valiosa para inferir el hábitat de la evidencia, es decir, son moluscos de esas playas o fueron traídos de playas más lejanas. También nos habla sobre el hábitat de estos restos según su profundidad en el agua. Y toda esta información es de vital importancia para que los autores puedan inferir sobre la disponibilidad de recursos y los gustos culturales. También en la sección especies en concheros vemos cómo va introduciendo la variable energética, muy propia de los ecologistas culturales. El aspecto de biomasa indica el valor energético que provee cada recurso al ser consumido. Pero vamos moviéndonos a la página 71, en donde vamos observando variables útiles para conocer la procedencia de los moluscos. En este caso vemos que los moluscos provienen de 5 áreas principales. La primera es entre mareas, la segunda entre mareas y áreas someras, la tercera sería entre mareas, aguas someras y aguas profundas, la cuarta es en aguas profundas, y finalmente tenemos las 5 en manglares. Pero ahora movámonos a la página 72. Observen las tablas con frecuencias absolutas y relativas. Este tipo de información también es importante incluirse en una investigación. Y continuando en la página 74, acá podemos ver cuáles familias fueron más abundantes. Y esto podría estar relacionado con variables ambientales, es decir, porque estos son recursos muy abundantes en la zona de estudio. También podría evidenciar gustos culturales, que bien pueden corresponder o no con recursos locales. Noten acá la procedencia de los recursos. Gran parte de los moluscos pudieron extraerse fácilmente, pues están a profundidades máximas de 2 metros. Sin embargo, vemos otro grupo de recursos con un acceso más difícil, pues hablamos de profundidades de hasta 7 metros. En la página 75 observen el uso de índices para la medición de aspectos relacionados con la explotación de recursos, lo cual recuerden refiere al subsistema tecnológico. En este caso, el criterio de grado de dificultad de obtención de moluscos es de carácter arqueológico y fue desarrollado por Solís en una publicación del 2002. La medición del comportamiento humano fue una práctica común en el procesualismo. Noten los aspectos incorporados por el criterio. En el caso de los aspectos A, B y E, vimos que los autores ya discutieron algunos resultados al respecto, mientras que en el caso de C y D son inferidos según evidencia etnográfica y arqueológica general, pero esto lo veremos en secciones posteriores. También noten en la tabla cómo explica los aspectos considerados para medir la dificultad de obtención de los moluscos. Continuando en la página 76, noten cómo el criterio de dificultad de obtención de moluscos les permite interpretar el uso de estrategias de explotación de recursos en un grado de fácil obtención. Pero ahora en la página 77, es interesante notar la vinculación entre patrones de explotación de recursos y movilidad humana, algo que habíamos visto con la lectura de La Nata de 1993. Sin embargo, en el caso de Herrera Villalobos y Solís del Vecchio, ellos discuten sobre sociedades sin movilidad estacional, pues al parecer estaban asentados permanentemente en el área de estudio. En la sección Las especies y sus tallas, los autores discuten sobre el comportamiento de selección según el tamaño y madurez de los recursos. Es decir, si los habitantes de Bahía Culebra seleccionaban moluscos adultos para dejar que los más jóvenes continuaran su reproducción, o por el contrario si seleccionaban moluscos jóvenes, lo cual llevaba a una interrupción en la reproducción de la especie a largo plazo. En general, los autores notaron que no había un patrón claro de selección, aunque pareciera que los moluscos seleccionados tienen una talla estándar. Por ejemplo, en el caso de los recursos de manglar se seleccionaron tanto individuos jóvenes como adultos. Ahora, en la página 82, observen en la sección Extracción de los recursos cómo los autores utilizan datos etnográficos en conjunto con datos arqueológicos. Todo esto para apoyar sus argumentos sobre extracción y procesamiento de recursos. Moviéndonos a la página 84, en general noten que los autores discuten 4 técnicas de extracción. La primera es directa, y usualmente refiere a un consumo en el mismo lugar de extracción. La segunda la denominan sancocho o hervido, y nos refiere a un transporte de los recursos hasta las viviendas, donde luego las conchas son descartadas en los alrededores, y esta técnica ellos señalan que fue la más utilizada. También tenemos el asado, que pareciera ser una técnica poco utilizada, al igual que la cuarta técnica, que fue la apertura forzada. Ahora, en la página 85, en la sección Los utensilios para el sancocho, vemos más datos relacionados a esta práctica y cómo pudo ser empleada en épocas precolombinas.
Acá es interesante notar los conocimientos de los alfareros respecto a las necesidades mínimas de las vasijas para el procesamiento de los moluscos. Ahora, continuando en la página 87, en la sección Utensilios e Identificación Cultural, vemos la herencia de la historia cultural, la cual, recuerden, contribuyó con el desarrollo de tipologías para realizar identificaciones culturales a nivel espacial y temporal. Y esto es una práctica retomada por el procesualismo. Recuerden el concepto de características estilísticas, esto en la lectura de Binford. Este término tiene como propósito observar las afinidades y cohesión social. De manera que, al igual que en la historia cultural, en el procesualismo el concepto de estilísticos es una categoría utilizada para delimitar espacialmente las culturas. Y en general en el artículo vemos cómo los autores comentan sobre estilos cerámicos propios de la zona de estudio. Ahora, en la sección Los espacios de trabajo, vemos cómo los autores discuten respecto a una de las ideas iniciales del artículo, el procesamiento de los moluscos mediante sancocho en las mismas zonas de donde se extraen los moluscos, es decir, las playas. Y para esto los autores ejemplifican a partir del sitio Jícaro. Noten el uso de datos radiocarbónicos y cerámicos. Esta evidencia será utilizada para responder a las preguntas difusionistas inicialmente planteadas en el artículo. Pero ahora veamos la página 89, en la sección El consumo de moluscos. En general, acá vemos los comentarios finales y la síntesis del artículo. Y si nos movemos a la página 91, es importante que noten cómo los autores plantean que el gusto por los moluscos, así como las técnicas para su extracción, procesamiento y consumo, son de carácter local. Esto debido a la evidencia de cerámicas locales y prácticas de extracción previas a las interacciones con migrantes mesoamericanos. No obstante, los autores señalan que posterior al año 1000 después de Cristo, posiblemente estas prácticas fueron influenciadas por las interacciones con migrantes de Mesoamérica.